¿Sabéis? No, como os comento, quería empezar a bordar. El otro día empecé así, a lo loco, sin pensar muy bien cómo colocar el DTF. Este modelo es el que quiero poner. La idea es recortar a Totoro, que Totoro vaya en medio, y esta zona que aquí va en DTF va a ir bordada. O sea que en principio, en la parte central solo vamos a utilizar la imagen de Totoro. Quiero buscarle un sitio en la tote en la que podré utilizar el DTF restante, que aparte de llevar ese DTF también irá bordado. Así que ahora recortaré el Totoro y lo pegaré, y a partir de ahí ya empezaré a dibujar un poco lo que es la zona del bordado, porque aquí la estuve dibujando un poco así, como medio calculando, por decirlo así, y creo que va a quedar demasiado grande, o sea que tengo que calcularlo mejor. Me pasa mucho eso de que me pongo a pensar cosas y me pongo a hacerlas antes de pensar. Y aquí también tengo una mochila que compré hace poco porque también estuve haciendo pruebas para no tener solo totes en la tienda, sino más variedad de bolsos. Y tenía este diseño que me gustó pues mucho cómo quedó. Y la idea es que en esta mochila, que tiene así como temática un poco de planetas, estrellas y constelaciones, también ponerles unos bordados de constelaciones, estrellas y eso. Pero bueno, voy a ir poco a poco. Voy a empezar primero por lo que es la tote a ver qué tal queda, y a partir de ahí pues ya voy viendo. Mira, así es la idea inicial, a ver qué tal queda. La verdad es que quiero medir las esquinas estas. Sabéis que son algunas de las flores que estaban aquí, y ponerlas así. Pero creo que primero voy a terminar, o sea, voy a hacer lo que es el centro, a ver si no queda muy recargado, y voy a dejar esto para más adelante. Mirad, una chica me ha pedido el patito de Stardew Valley, así que os enseño un poco cómo lo hago. Me busco un patrón de punto de cruz, le hago una captura, básicamente porque es más fácil a la hora de tener el patrón de color. Y con Procreate hago una capa, la dejo aquí cargada, calculo más o menos el tamañito, voy a coger, voy a crear la carpeta de color. La verdad es que estos patrones son fáciles de hacer porque tengo un pincel que prácticamente es el punto en sí. Así que no hay que estar haciendo crucecita y crucecita. Así que una vez que tienes el dibujo, en este caso pues el patito de Stardew Valley, es muy fácil a la hora de hacerlo y es tan fácil pues como coger la muestra de color, en este caso pues el marrón, y en una capa diferente coger y empezar. En este caso voy a mirar y vais pues dibujando las puntadas. Yo lo estoy haciendo pues más o menos del mismo tamaño del corazón que tengo aquí arriba, para que no quede muy dispar. Ahora os voy enseñando cómo va quedando.
después de retocarlo un poco, pues queda así. La verdad es que después impreso quedan muy chulos. ¿Veis? Por ejemplo, os enseño la vaquita. ¿Veis? Así el dibujo y una vez que la imprimes, pues queda así. Y la verdad es que sobre las camisetas quedan preciosas. Después de estar repasando, os juro que creo que es el DTF más aprovechado de la historia. No sé cuántos diseños han entrado. Un montón. Lo voy a mandar antes que sea más tarde. Acabo de hacer las primeras pegatinas así ya con el dibujo del patito. Y la verdad es que, mira qué cookie han quedado. Preciosas.